Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en una de estas sesiones del curso de perspectivas europeas de la comunicación y en esta ocasión vamos a hablar de un señor que se llama Gilles Lipovetsky. Lipovetsky, bueno, pues tiene pues ya más de una docena de libros publicados. La mayor parte de ellos se han traducido al español, particularmente a través de Editorial Anagrama, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, pues Lipovetsky es un filósofo, un sociólogo, una persona que de alguna manera quiere ver el entrecruce que hay de los medios de comunicación con la historia, los comportamientos sociales, las maneras de entender la realidad social, y esto lo hemos visto a lo largo de su carrera, en cada uno de los libros que publica, ¿no? Todos ellos muy interesantes, por cierto. Hay que escoger algo. Eh, Está La Era del Vacío, El Crepúsculo del Deber, por ejemplo, El Imperio de lo Efímero, por citar algunos. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar de uno del cual es coescritor. Escribe este libro de La Pantalla Global con un amigo de él que se llama Jean Serrois, ¿no? Sin embargo, bueno, pues había que escoger entre toda la obra de Lipovetsky y el día de hoy escogimos hablar de La Pantalla Global. Les voy a compartir mi pantalla para hablar del tema. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, ¿no? Bueno, pues para algunos sonará una perogrullada, pero estamos viviendo en un mundo de pantallas, es lo que dice Lipovetsky. No es que esto esté dicho o escrito en el libro, esto es cosa que yo interpreto. Si se pudiera decir, se pudiera preguntar qué tipo de artefacto define hoy a la humanidad, seguramente podríamos decir que la pantalla. Ha habido también una serie de evolución acerca de cómo utilizamos la pantalla o para qué utilizamos la pantalla. En un primer momento, la pantalla, por ejemplo, la pantalla que nosotros conocimos fue la pantalla del cine. De hecho, el libro de Lipovetsky versa acerca del cine. En un momento más vamos a hablar de lo que él llama las edades del cine, acerca de cómo el cine ha influido en la cultura y cómo la cultura ha retomado algunas cosas relativas al cine, de tal manera que la vida se ha espectacularizado, dice Lipovetsky, ¿no? Una idea que ya había sido abordada de alguna manera en la sociedad del espectáculo de Guy Debord, ¿no? Pero que acá se lleva hasta las últimas consecuencias y a partir de un hecho concreto de la infraestructura que es la pantalla. Entonces, si algo nos pudiera definir como humanidad, un artefacto en este momento, diríamos que es la pantalla. La pantalla que empieza con la gran pantalla del cine y que después, bueno, se va haciendo pequeña, ¿sí? Con la pantalla de la televisión y que después se vuelve a hacer grande con las pantallas grandísimas de las computadoras, las pantallas que tenemos al interior de, de nuestros hogares, en los que vemos la televisión o vemos las series de nuestra preferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues empieza con la televisión, después empieza a ser algo, digamos, más útil y táctil con la computadora, ¿sí? La computadora pues, se va haciendo cada vez más portátil, ¿sí? Y finalmente llega tan portátil al teléfono, ¿no? En el caso del teléfono celular, los primeros que tenían estas pantallas con teclado, ya que son un resabio de alguna manera de las laptops o de las pantallas portátiles y que después, bueno, recorren toda la pantalla inunda todo el espacio visual, como por ejemplo pasa con el iPad, ¿no? Y resulta que algo que era para el entretenimiento lo usamos después para el trabajo, después lo usamos para interconectarnos con nosotros y después, bueno, pues lo usamos para casi todo en el caso del iPad, ¿no? Y se hace además totalmente portátil, ¿no? Seguimos adelante.
en este orden de ideas, ¿sí? Tenemos una serie de pantallas para resolver diversas situaciones. Por ejemplo, tenemos el radar, ¿no? Que ya se utilizaba. Hay cosas que son pantallas, aunque se use otra cosa. Por ejemplo, en el caso del radar es el sonido, ¿no? Es un impulso que choca, ¿sí? Y que nos permite visualizar un determinado sólido en un determinado lugar, ¿no? Lo mismo pasa con el ultrasonido, ¿no? Antes de que nazca el bebé ya lo conocemos. ¿Por qué? Por cómo viene a través de una pantalla. Estamos viendo todas las características de su formación paso a paso para asegurarnos de que todo vaya bien. Es decir, antes de que nazca ya ha estado en la pantalla. Tenemos estos que son los GPS, a través de los cuales nos orientábamos. También se vendían así en pantallitas, se siguen vendiendo, ¿no? Pero ahora pues ya tenemos, en lugar de GPS, tenemos la solución en el teléfono celular a partir de aplicaciones que nos pueden ayudar a saber dónde estamos, cómo estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Y por supuesto, tenemos también la posibilidad de la lectura, ¿sí? Que antes se hacía en papel, de periódicos, de revistas, de libros, pues ya también lo hacemos a través de las pantallas, ¿no? Entonces tenemos un montón de pantallas. ¿Qué tantas pantallas? Tenemos pantallas para jugar, ¿sí? Tenemos pantallas para ver la hora. Una cosa que era impensable, ¿no? En los años 70 todavía, en los años 70 se utilizaban las cámaras y se veía a través de la mirilla, ¿sí? En los años 80 se incorporan las cámaras que tienen una pantalla, un display en el cual nosotros podemos ver lo que estamos grabando y además lo podemos reproducir después de grabarlo. La pantalla se ha llegado a ser tan portátil y tan táctil, ¿sí? Que ahora también hay pantallas que se pueden poner al interior de los coches, como esta última que vemos del lado derecho, ¿no? Y podemos llevar dentro del carro una opción de entretenimiento con las pantallas. Entonces tenemos pantallas por donde quiera. Pantallas para leer, pantallas para ver a otras personas, para ver la hora, para saber del tráfico, para saber del clima, para conocer al bebé que todavía no nace. Para todo tenemos pantallas. ¿Cómo es que llegamos a esto, no? Pantallas de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Estas pantallas de videovigilancia, hay, en la ciudad de Mérida se dice que hay 8,000, que es donde nosotros vivimos, donde yo vivo, hay 8,000 cámaras distribuidas en la ciudad. Bueno, pues imagínense el poder que tiene la imagen para que se divida, se fragmente esta ciudad en 8,000 puntos y podamos de alguna manera saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sin estar ahí, ¿no? Que podamos ver en vivo todo este desarrollo de eventos. Las pantallas que se usaban, por ejemplo, en las salas de videoconferencias, estas juntas que se hacían con personas que estaban en otros lugares, era una instalación específica que tenía una cámara, que tenía un enlace especial. A veces se hacían rentando tiempo de satélite para que pudiera llevarse a cabo estas juntas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esto que pasaba en la ilustración del lado derecho, bueno, pues resulta que ya lo hacemos a través de ¿qué? Pues a través de las soluciones de software que hemos desarrollado, particularmente la explosión de Zoom, de Meet, de Teams, Jitsi, Whereby, etcétera, etcétera, que empezamos a utilizar de manera extensiva a partir de la pandemia, ¿no? Donde pues ya se hizo de uso regular esto, ¿no? Ya no necesitamos ese tipo de instalaciones tan precisas, sino que ya lo hacemos desde la comodidad de nuestra casa, a través del teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, o de las teleclases. Hay una cosa que dice Lipovetsky y Servat, ¿no? Empiezan a hablar de las diferentes edades del cine. Entonces nos dicen, en un primer momento, ¿sí? El cine tenía que buscar una definición de qué era, ¿no? De alguna manera toma prestado, como ustedes saben, algunos elementos acerca de la fotografía, ¿no? Quiere buscar así cierta composición. Los mismos Lumière, ¿no? No se proponían hacer un espectáculo, sino era una curiosidad científica, ¿no? En realidad,
era una cuestión experimental. Ellos ponían la cámara, dejaban que las cosas acontecieran, no intervenían y después veían el documento que estaba pues ahí en el cinematógrafo, ¿no? No es sino hasta que entra en escena, y estoy diciendo en escena, pues utilizando el argot del teatro, ¿sí? Ay, se me fue el nombre de este mago. Bueno, no es hasta que entra en escena este mago, que no recuerdo cómo se llama en este momento, que el cine se empieza a teatralizar, es decir, de ser una cámara nada más ahí, testigo mudo, ¿sí? Empieza a tener un desarrollo de historias. Georges Méliès. Bueno, Georges Méliès lo que hace es poner la cámara y dentro del set, pues mostrar una historia, ¿sí? Y esa historia después mostrarla al público una vez que la graba, ¿no? Hasta que Méliès hace eso, el cine empieza a encontrar un lenguaje propio, empieza a expresarse, ¿no? En un primer momento, pues este cine mudo, ¿sí? Es sumamente icónico, trata, en el caso de Méliès, de meter algunos trucos y demás, de crear esa esfera de ensoñación que acompaña al cine en esta primera época, ¿no? Un cine, dice Lipovetsky, un cine exagerado, ¿sí? Que explota esas situaciones. Por ejemplo, lo vemos en el cine expresionista alemán, ¿no? Y que por el momento muestra, digamos, ángulos no explorados para el ser humano, ¿no? Cosas que el ser humano no había visto, sin exagerar, porque recuerden que en esta primera época, pues el cine era una cosa que no había llegado ni siquiera a todos los países, ¿no? En esta primera época está buscando su identidad, está buscando su propia gramática, su propio lenguaje, ¿no? Y, digamos, está, como dicen aquí, a medio camino entre la fotografía, entre el experimento, entre el teatro, ¿no? Bueno, pues a esto le llama la modernidad primitiva. Cada una de estas edades, de alguna manera, se acompaña de una situación de cómo se consumen las cosas, cómo se está desarrollando el capital, cómo se está desarrollando la industria audiovisual y cómo esto está teniendo ciertas repercusiones en las personas y en la sociedad. Es lo que nos dicen Lipovetsky dice, wow, ¿no? Hay una segunda edad, dice, que es la modernidad clásica, ¿no? ¿Qué es esto de la modernidad clásica? Bueno, pues cuando el cine finalmente se consolida como medio, es decir, ya encuentra su punto de identidad y empieza a desarrollar historias, empieza a tener una distribución comercial más importante, se vuelve un medio masivo y particularmente, bueno, pues un poco antes de la Segunda Guerra, se vuelve el medio masivo por excelencia, es donde vive su época de oro. Se habla de la época de oro del cine mexicano en esa época, en esa edad, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos, así como también del cine hollywoodense, ¿no? El cine se consolida entonces por diversas razones en ese momento como la fuente principal de entretenimiento y sobre todo la clase media, pues asiste al cine. Empieza por ahí de los años 30, por ejemplo, ¿no? Y recuerden que en los años 30, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos, cuando uno iba al cine, pues eran tiempos de crisis, los años 30, la Gran Depresión en Estados Unidos, había mucha necesidad económica. Entonces, pues el cine adopta ciertas cosas para atraer al público, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, pues uno compraba el boleto y le daban a uno sus palomitas y su refresco automáticamente con la entrada del cine, ¿no? Entonces, pues uno ya podía comer algo y beber algo. Se dice por ahí que es más o menos la fórmula de los romanos de pan y circo, ¿no? Y pues el cine empezó con esa fórmula, ¿no? De alguna manera. Pero también a nivel de lenguaje, pues inventa su propia gramática, es decir, va consolidándose como un medio de expresión, pero además de un medio de expresión con una serie de reglas, con una serie de concepciones estilísticas,
de concepciones de expresión, etcétera, etcétera. Se va consolidando, va creando su propia gramática, sus, digamos, reglas de expresión, ¿sí? Para seguir adelante. Y también, aparejado con todo ello, inicia el desarrollo de esto que le llaman el Star System. ¿Qué es esto del Star System? Bueno, pues hacer que las personas que están en el cine, la magia de la pantalla plateada, de alguna manera, pues, sea algo aspirable, algo inaccesible, donde las personas que salen ahí sean como estos seres etéreos, sean como estos seres especiales, ¿no? Y se vea en estas personas realmente estrellas, estrellas que están brillando, ¿no? Estrellas que son querubines, angelicales, ¿no? Y que de alguna manera representan, bueno, pues una serie de patrones de belleza, por ejemplo, o patrones de comportamiento que se mostraban ahí en el cine, ¿no? En esta época se establecen los géneros del cine. Entonces tenemos todos los géneros plus. Las historias son completamente sólidas, son historias que en algunos casos pues, semejan a las fábulas porque tienen una gran carga moral, ¿no? Los personajes tienden a ser moralinos, ¿no? Los personajes están completamente bien definidos, en su virilidad, por ejemplo, en John Wayne, ¿no? En lo que es el valor de la amistad, el valor de la lealtad, por ejemplo, historias épicas, ¿no? Y se establecen precisamente las cosas clásicas, las cosas que son sólidas en su expresión, podríamos decir, en su contenido y en la forma en la que retratan a los personajes, ¿no? ¿Ok? Sigue una tercera edad, dice Lipovetsky, ¿no? La llamada edad vanguardista y emancipadora. Después de este periodo clásico, en donde el cine ya se asienta, deja de ser una curiosidad, deja de considerarse que va a desplazar al teatro, ¿sí? El cine, bueno, pues ya empieza un desarrollo un poco, digamos, más maduro, ¿sí? En el cual ya está consolidado como industria, ya la gente sabe qué es el cine, la gente ya va al cine regularmente, la gente espera las obras cinematográficas, ¿no? Y, bueno, después de este sistema de los estudios en los cuales producían, ¿no? Este tipo de historias y se producía de manera todavía medio artesanal, ¿no? Una película podía durar en cartelera muchísimo tiempo y se seguía hablando de ella hasta, no sé, 2 años después, ¿no? Pues, en los años 70, en los años 60, 70, empieza un desarrollo que le llama emancipador o vanguardista. ¿Qué es esto, no? Pues empieza la ruptura. ¿La ruptura de qué? La ruptura, tratar de buscar la ruptura de moldes, ¿no? De todo lo que se había hecho antes. Orson Welles, por ejemplo, presenta muchas maneras de hacer las cosas totalmente novedosas, ¿no? Desde una grúa que va siguiendo un vehículo, ¿no? Que no habíamos visto esto antes, sin cortes, ¿no? Hasta, por ejemplo, la misma historia de Ciudadano Kane, que empieza como un documental basada en la vida de un magnate y que, bueno, va explotando diversos ángulos, utilizando la cámara, incluso poniendo superficies mucho, muy altas para poder ponerla a la cámara debajo del nivel del piso a través de esas superficies que ponían y darnos ángulos picados contra picados, ¿no? Que iban de alguna manera revolucionando este lenguaje del cine que se había establecido en una época anterior, ¿no? Tenemos a François Truffaut, que también pues, lo que quiere es brincarse todas esas reglas que ya se habían consolidado de alguna manera en las décadas anteriores, y viene el cine nuevo brasileño, la vanguardia francesa, la nueva escuela americana, etcétera, etcétera, que empiezan a trabajar con nuevas formas de poner la imagen, la cámara, perdón, pues ya es un cine completamente sonoro que explota muy bien el sonido, por ejemplo, en los filmes de terror,
que acompaña la espectacularidad de las imágenes con toda la sonoridad de la música, de la banda sonora, de los efectos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, donde el director tiene un poder especial sobre la cinta y de ahí nos viene pues esta imagen del director prácticamente todopoderoso, que decide todo en el momento y que coordina el trabajo de los demás, ¿no? Pero es un cine en el cual también se explota algunos temas que están de moda en la lógica de los años 60, que viene la explosión sexual, ¿no? La liberación sexual, bueno, pues vemos esa sexualidad liberada, por ejemplo, en Marilyn Monroe, donde la vemos, por ejemplo, con el vestido levantado y vemos su ropa interior, ¿no? La vemos con bañadores, como decían, trajes de baño pequeños para la época, y que son muy, muy reveladores de las piernas de Marilyn Monroe, ¿no? O a la Brigitte Bardot, ¿no? Que pues populariza también ahí una prenda, ¿no? Dados los experimentos ahí en el atolón francés, en la isla de Bikini, bueno, pues resulta que sale la Bardot con un bikini y wow, eso, un traje de baño de 2 piezas, eso pues explota la imaginación del público, la sensualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos por otra parte algunos personajes que empiezan a tratar de revelar también esta ruptura de moldes de lo social y demás, que empiezan a cuestionar las tradiciones, los modos de hacer las cosas. James Dean, por ejemplo, en Rebelde sin Causa. Tenemos a Marlon Brando en esta época joven, o a Jean-Paul Belmondo, ¿no? En estas películas de ruptura, de confrontación con la tradición y la época clásica, los años 50, ¿no? En donde hay un rechazo a todas las normas o convenciones de todo tipo, tanto en lo social como incluso también en lo artístico, ¿no? Warhol, en el caso de la pintura, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en el cine, pues empieza el periodo de los efectos especiales y con ellos, pues lo artificioso que se vuelve el cine. Ya no es una cuestión de la realidad, de la historia como tal, sino ya es también una cuestión de artificio, ¿no? Ya la gente no va tanto a ver las películas por la cuestión de las historias, sino por los efectos especiales, los efectos sonoros, los efectos sobre todo de la imagen, ¿no? Y de ahí pasamos a esta cuarta época de los años, dice Lipovetsky, más o menos de los años 80 para acá, en donde pues ya no hay tantas innovaciones en la gramática del cine, en donde pues pues ya se ha visto afectado por otro tipo de medios, la televisión en particular, por ejemplo, en los años 80, obviamente el cine, el tiempo de elaboración de las películas, pues nada tiene que ver con el desarrollo de la televisión, que empieza a hacer series al por mayor, ¿no? Que estas series van ganándole, digamos, la batalla al cine en cuanto a los seguidores, al número de personas que lo ve, aparte a gratuidad, ¿no? Porque uno nada más prendía la tele y lo veía, en el cine había que ir a pagar uno el boleto, ¿no? Y bueno, empieza a competir tanto con la televisión como posteriormente lo hará con la computadora y otras formas de entretenimiento, la consola de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cine, digamos, se ve afectado por estos medios sincrónicos y empieza a reaccionar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la televisión, el desarrollo de la televisión, tarde o temprano hay una exigencia por parte del público para que se le dé una cámara, ¿no? Empiezan en los años 70, algunas cámaras, las Super 8, en los años 80, pues ya empiezan los desarrollos, ¿no? Del 8 milímetros, del High 8, por ejemplo, y la gente empieza a tener sus propias cámaras, a través de la videocasetera, empieza a grabar, etcétera, etcétera, y la gente empieza a asumir un papel un poco más activo en la elaboración de mensajes. De hecho, el cine también empieza a retomar esas cosas, ¿no?
empieza a retomar los puntos de vista de la televisión, donde llevaban las cámaras portátiles por donde quiera. Pues, por ejemplo, el cine, yo recuerdo ya en los años 2000, ¿no? Por ahí, 90 y tantos, o años 2000, en el caso de La Bruja de Blair, por ejemplo, una película donde todo el tiempo es una cámara portátil y estamos viendo todo en el cine. Es una cámara portátil de video hecha para el consumo de cualquier persona, y a través de eso nos están presentando una historia en el cine, ¿no? Es decir, el cine empieza a traer también las cosas que le están reportando el resto de los medios que están compitiendo con él, ¿no? Incorpora eso también ya a su lógica. Bueno, pues un cine que está afectado completamente por la globalización, es decir, las películas, por ejemplo, empiezan a exportarse a diversos países, si bien en un principio esto sucedía más o menos regularmente, bueno, pues los ciclos con los cuales se trabaja esto son mucho más cortos, involucran a muchísimas personas trabajando en diversos países, ¿no? Las producciones admiten capital ya no estrictamente del país de origen, no solamente americano, no solamente francés, no solamente inglés, sino que empiezan una serie de coproducciones donde finalmente las estrellas se hacen más que internacionales, ¿sí? Y un flujo de historias, de capital, de un desarrollo de la industria que empieza a crear varios polos de desarrollo del cine, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India, lo que le llamaron Bollywood, ¿no? Donde se producen mucho más películas que las del propio Hollywood a una velocidad estrepitosa, ¿no? Y en el caso de Nigeria, en África, lo que dicen Nollywood, en el cual, bueno, pues desde que empezó los videocasetes, ¿no? Pues ellos grababan con una cámara y un videocassette e iban editando sobre el videocassette y luego multicopiaban ese videocassette y lo ponían en diversos sitios de renta de los videocassettes. Bueno, pues empieza a haber muchos polos de producción de cine, de producción de ficción, y en esto pues está compitiendo el cine que pues, era centralizado, el cine que tenía sus estudios, que tenía unas empresas totalmente sólidas, sus propios guionistas, sus especialistas en diálogo, sus especialistas en ambientación y demás. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Pues ese modelo se va más o menos resquebrajando, todavía tiene aire, pero empieza a diversificarse, ¿no? Por último, en esta etapa hipermoderna, el cine, la televisión ya compiten con otras pantallas, la pantalla de la computadora, la pantalla de la tablet, ¿no? Y sobre todo un medio específico que es Internet, ¿no? Que es, en suma, pues, digamos, el emblema de la globalización, ¿ok? Bien, en este orden de vida, bueno, en este orden de ideas, perdón, hay una frase que rescatamos aquí precisamente de Oscar Wilde, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender el resto de esta exposición. Oscar Wilde dice, no es el arte el que imita a la vida, sino la vida es la que imita al arte. Pensémoslo un momento, ¿no? La vida es la que imita al arte, es lo que dice Oscar Wilde. Habíamos hablado hace un momento del modelo de la primera edad del cine. Pues regresando a esta idea inicial, Lipovetsky nos advierte que una de las cosas que ocurre con el cine es que empieza a ser nuestro modelo de vida. ¿Qué quiere decir nuestro modelo de vida? Influye en la manera en la que vestimos, queremos vestir como esa estrella, influye en la manera en la que nos comportamos, todos queremos ser un rebelde sin causa, influye en la manera en la que nos expresamos, todos queremos hablar como fulano de tal, influye incluso en la manera en la que nos comportamos en resolviendo situaciones de manera tal como las vemos en el cine. Por ejemplo, hay evidencia que durante los años 90, ¿sí? 80 y 90, muchos de los crímenes que llevaba a cabo la mafia italiana y la mafia
asentada en Nueva York, pues ya no lo hacía de la manera, vamos a decir, entre comillas, tradicional, sino que incluso trataban de imitar a los matones que habían visto en las películas, y entonces tomaban ciertas poses y ciertas formas de tirar para completar sus crímenes, ¿no? Entonces, nos están, el mismo cine, la pantalla, la espectacularización de esto nos influye. ¿Y de qué manera? Pues de todas maneras. En primer lugar, bueno, pues hay un desarrollo paralelo al cine, cuando empieza este declive de la época de oro del cine, que es la llegada de la televisión. Pues la televisión, dice Lipovetsky, transforma a todo el mundo en información, es decir, a través de la cámara de televisión, a través de estar siendo un medio transmitido en vivo, ¿sí? Que todo el tiempo está reportando novedades, pues la televisión convierte a todo en información, ¿no? Hay una cosa que decíamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿dónde lo viste? En la televisión. Ah, entonces sí es real, ¿sí? Más allá de todo esto, bueno, pues le dábamos un crédito a la televisión tremendo porque nos presentaba la imagen de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Hay cosas reportadas como acontecimientos globales en la historia de la humanidad, de manera que pueden considerarse un hito o una huella imborrable, que se hicieron a través de la televisión. Por ejemplo, el alunizaje, ¿no? Cuando el hombre llega a la luna, es un acontecimiento totalmente global. Todo el mundo, literalmente todo el mundo, está viendo la misma imagen, la misma señal de la televisión. La televisión lo que hace es finalmente conectar todo el mundo. Si ya estaba conectado a través del telégrafo o a través de los medios de comunicación, es decir, de los barcos o trenes, pues la televisión lo conecta finalmente en el plano de la comunicación, del lenguaje, de las cosas que suceden no con un retraso, sino de manera simultánea en todo el globo, ¿no? Los satélites se hacen necesarios para conectar esto, pero esto también conecta al capital, de tal suerte que el capital no duerme al conectar todo el mundo, pues se deja de lado las rutinas, se deja de lado la situación de los horarios y empieza un tiempo global. Algo que ya había dicho de alguna manera McLuhan, ¿no? En Guerra y Paz en la Aldea Global. Bueno, pues aquí lo que logra la televisión o los media index, como diría Manuel Martín Serrano en una determinada obra, la producción social de comunicación, pues la televisión empieza a tener mucha influencia en todo el ámbito social. Las personas que se consideraban expertas empiezan a ser consultadas en la televisión. Las noticias pues se hacen lo más rápido posible, no como en el cine, que tenían que esperar una semana y editar, y etcétera, y las ponían antes de la película, ¿no? No, aquí la televisión todo el día está recopilando las noticias que va a pasar en la noche, las noticias que en la mañana van a abrir nuestro día, y nos muestra una forma uniforme de entender la realidad. Todo el mundo habla de las mismas series, porque es la única programación que hay. Tampoco había tantos canales, ¿no? O sea, 3, 4 canales, ¿no? No transmitían todo el tiempo. Había horarios, no sé, de las 4 de la tarde en adelante, ¿sí? Pero de alguna manera estaba conectando todo, ¿no? Los mensajes presidenciales, los avisos, todo esto pasaba en la televisión, ¿no? A través de la televisión también empezamos a conocer la vida de los artistas. La televisión era llevada para que viéramos cómo vivían los artistas, ¿no? Decíamos, wow, qué casa, wow, qué carro, vean nada más cómo viven las estrellas, ¿no? Y empieza esta espectacularización de la vida, ¿no? De hecho, una cosa, si nosotros tenemos dudas acerca de si la televisión tuvo influencia o no en otros ámbitos, pues aquí tenemos el debate de Nixon contra Kennedy, que se dio por primera vez en la televisión. ¿Y qué pasa con este debate? Pues
resulta que Kennedy, que aparece un poco con más garbo, ¿sí? Aparece más galán, más preparado para la televisión, su arreglo personal es más pulcro, pues dicen que gana el debate, ¿sí? Cuando es entrevistado, cuando es hecha una encuesta, dicen que es el primer político que gana el debate contra Nixon precisamente por su imagen en la televisión, ¿no? Entonces, la televisión ha acercado también a los políticos a los ciudadanos, ¿no? Ahora ya vemos programas en los cuales los políticos nos presentan que sí son de carne y hueso, que también tienen hijos, que se ponen a jugar con ellos, que también salen de vacaciones, que tienen una casa con ciertas características, ¿no? Y que tratan de estar de la mano con la persona que ve televisión. Hablan de la televisión, de lo que les gusta de la televisión, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera ha cambiado, por ejemplo, la televisión a la sociedad, dice Lipovetsky, ¿no? Un desarrollo posterior, ya no estamos hablando de la pantalla del cine ni de la pantalla de televisión, una pantalla que empieza a tener mucho más presencia, es la pantalla web, ¿no? Dice, a partir de esto pues, tenemos una interconexión permanente entre los individuos más allá de las fronteras. Si con la televisión ya estaba conectado el capital, si con la televisión y con las telecomunicaciones ya los bancos podían tener operaciones globales, ¿sí? Eso faltaba que bajaran los ciudadanos. Con el Internet podemos nosotros ya tener esa posibilidad. Con el Internet nos conectamos con otras personas. Hay un tiempo global, por así decirlo. Yo puedo hablar con alguien que esté en Murcia, ¿no? En este momento, si es que está despierto, si es que hay un buen horario de interconexión entre ambos. Y más allá de lo que pasaba en el mercado, más allá de lo que pasaba de la interconexión política entre los países, pues aquí empieza una interconexión entre ciudadanos del mundo. Podemos hablar con alguien que esté en el Cairo, podemos conectarnos y jugar con alguien que esté, no sé, en Sudáfrica, ¿no? Pero ya eso ya baja a los ciudadanos. Nosotros lo podemos usar, no nada más esas personas prominentes, ¿no? Pero con ello también el tiempo del espectáculo se hace permanente. Con la llegada del Internet, con la llegada de las redes sociales, de los blogs, de todas estas situaciones, bueno, pues ya todos son capaces de mostrarse en vivo todo el tiempo. Esto llega a lugares insospechados. Por ejemplo, hay capillas de adoración nocturna, ¿no? que estaban abiertas a ciertas horas para que la gente fuera a hacer guardia en el Santísimo. Bueno, pues ahora esas guardias ya se tienen con una cámara web en la cual nosotros podemos abrir esa página web y tener acceso a esas capillas de oración desde nuestro hogar, ¿no? Más allá de que podamos o no ir presencialmente hablando, pues todo el tiempo, las 24 horas, está disponible para nosotros. Lo mismo ocurre con algunas cámaras, ¿no? Las webcams que están situadas en diferentes partes de diferentes ciudades, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué estará pasando ahorita en Trafalgar Square, ¿no? O en, no sé, en Piccadilly Circus, podemos buscar la cámara y ver lo que está sucediendo en ese mismo momento. Todo el mundo se ha espectacularizado. Es decir, por donde quiera puede haber una cámara, por donde quiera puede haber alguien tomando esto a través del desarrollo de los drones. Ya finalmente se pudo reglamentar y legislar, porque, bueno, pues con los drones uno podía ver cualquier cosa en cualquier momento sin mayores restricciones, ¿no? Entonces, se va borrando, dice Lipovetsky, la barrera entre lo que está cercano y lo que está lejano. Esto hace que pues, se conecte, hay un tiempo global, como decíamos, todo ocurre al mismo tiempo en el planeta y de alguna manera los fenómenos están deslocalizados. Es decir, ya lo que pasa en Hong Kong, pues me afecta directamente y puedo ser casi testigo de eso sin estar ahí, ¿no? El mundo, dice, se encogió y borró finalmente a los medios masivos. ¿Qué quiere decir que borró a los medios masivos? Que esos medios que eran referente, que era un discurso único, que todo el mundo hablaba de ellos, que todo el mundo hacía referencia al noticiero de ayer, ¿sí? Con mi abuela, por ejemplo, decía, si no lo ha dicho Jacobo Zabludovsky,
que era un presentador de noticias, y si no lo ha dicho Jacobo Zabludowski, seguramente no ha pasado. Pues eso se pierde, ¿no? Porque todo este universo, si ustedes ven, se empieza a fragmentar o se empieza a atomizar. De la pantalla, que era el cine, la única pantalla, empieza a haber otra pantalla que es la pantalla de la televisión que empieza a competir con él, y después una serie de pantallas que empiezan a competir entre sí, ¿no? La del celular, la de la computadora, la de la televisión, finalmente la del cine, ¿no? Bueno, pues con más pantallas, con más cámaras, con más exploración del mundo, ¿sí? Hay una explosión de emisores, ¿no? A través de los años 80 llega la necesidad de tener más canales de televisión, de ser más variados, de hablar de más cosas. Entonces, bueno, pues hay una explosión de emisores. Todo el mundo quiere ser emisor. Con las cámaras portátiles, todo el mundo quiere ser su propio reportero. Las cámaras portátiles hacen que los turistas pues vayan y saquen videos acerca de dónde están, de cómo están, se asuman como si fueran presentadores para el resto de la familia, ¿no? Pero esta tendencia sigue en auge, y cuando llega Internet, pues todo el mundo se siente que puede ser emisor. Con la llegada de los blogs, pues todo el mundo piensa que van a dejar de existir los periódicos, van a dejar de existir los libros, porque todo el mundo va a empezar a escribir a través de Internet, y se va a hacer un emisor, y va a tener muchos fans, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo el mundo también quiere ser periodista ciudadano y decir, bueno, pues yo tengo mi cámara, tengo diversos dispositivos multimedia, pues puedo salir a buscar las historias y que me contraten, puedo vender los videos, ¿no? Empieza esta circulación de videos chistosos y de programas de videos chistosos, y también empieza cada quien a mandar sus videos tanto a las televisoras como a subirlos a Internet. Con YouTube, bueno, pues esto explota, cada quien está mandando diversos puntos de vista de toda la realidad que está aquí. Entonces, bueno, pues también la televisión va perdiendo audiencia, el cine más, ¿no? Y el auge del uso del Internet, ¿no? Empieza a quitarles también parte de la publicidad. Sin embargo, bueno, pues esto hace que el mundo se fragmente en una diversidad de puntos de vista. Ya como las cámaras empiezan a ser cada vez más portátiles, empieza a haber cámaras en los celulares con los cuales se podía tomar fotos, y después hasta video, y después hasta una transmisión en vivo. Bueno, pues esto hace que cada quien sea en potencia un átomo productor de contenido, pero también un átomo que busca la espectacularización, ¿no? Dice, además de haber esta multiplicación de pantallas, de emisores, de mensajes, ¿no? Pues no nada más hay una multiplicación de mensajes, sino hay algo que no existía en un periodo anterior, en el periodo de la televisión o en el periodo del cine, que es la participación. ¿Qué es esto? Bueno, pues que ahora ya lo que yo ponga en Internet, ¿sí? Pues hay una persona que pueda reaccionar y decirme, oye, aquello de lo que estás hablando no es necesariamente así, o puede haber réplicas, ¿sí? Oye, esto que tú dijiste no me parece, o puede haber interpelaciones. Yo creo que si estás hablando de tal persona, pues deberías de decirle, de enterarla, ¿no? Y entonces empieza una comunicación de doble vía, porque todos podemos ser emisores y todos podemos, de alguna manera, entrar en contacto con otros emisores, ¿no? De tal suerte que se genera una especie de discurso, de conversación, perdón, ya no un discurso único como en el caso de la televisión o el cine, sino que empiece a fomentarse esa actividad, ¿sí? En un primer momento a la televisión se le llamaba la caja idiota porque presentaba la imagen icónica, emblemática de las personas sentadas en su sofá, teniendo una posición totalmente acrítica de lo que era la realidad, siendo entretenidas, ¿no? Y bueno, pues esto empieza a cambiar, ¿no? Hay una sobreabundancia de la producción. Si antes se tenía que producir tantas películas al año del cine, pues estas se tienen que duplicar, cuadruplicar, centuplicar, ¿no? Y esto se ha agravado también en el caso de las series a través de Internet.
cada vez hay más productoras, cada vez hay más casas productoras que están vendiendo el contenido a estas plataformas. Las plataformas mismas empiezan a ser productoras, se empieza a dar... Ahora ya el problema no es la censura, dice Lipovetsky, ¿no? La censura de un poder monopólico que se manifestaba a través de medios masivos que controlaban, ¿no? El problema ya no es la censura, el problema es la abundancia de información que hay, ¿no? En este orden de ideas, bueno, pues hay una cosa que ha sido constante en esa situación y que Lipovetsky llama el primer poder de la pantalla, que es la seducción. Acá tenemos a Greta Garbo, ¿no? Presentada angelical, etérea, en la pantalla de cine, ¿no? El Star System había hecho de estas personas alguien, pues, totalmente fuera de lo terrenal, alguien aspirable, ¿no? Alguien, pues, prácticamente intocable, ¿no? Por los simples mortales. Bueno, pues, con estos nuevos medios hay una democratización del sistema de estrellas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquiera puede ser una estrella. Es decir, hay chefs que son considerados estrellas de televisión y estrellas en las redes, ¿no? Hay mecánicos que nos dicen cómo hacen su trabajo y se convierten en personas célebres, ¿no? Entrenadores de perros que pueden ser considerados estrellas, ¿no? Es decir, cualquiera a través de los medios aspira a ser una estrella, ¿no? Este sistema del estrellato se ha generalizado en todos los medios. Antes se hablaba de las estrellas del cine, después de las rockstars, ¿no? Ahora ya en los años 80 se hablaba del blogstar, ¿no? Y bueno, pues ahora se habla de los youtubers, de los influencers, que de alguna manera han querido hacer de su vida un espectáculo y querer vivir su vida como si se tratara de una película. En un mundo en el cual quieren ver al mundo como un set. Diría Andy Warhol, ¿sí? Todos ahora quieren sus 15 minutos de fama. Bueno, eso es lo que decía Warhol, porque había estado viviendo en los 60s, pero ahora pues, todo el mundo quiere su minuto, ¿no? También el tiempo de atención se ha acortado, ¿no? Todos quieren su minuto de fama, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay un cambio de paradigma, dice Lipovetsky, teniendo en cuenta estas dos últimas cosas de las que hemos hablado, el modelo de la televisión y el modelo del Internet, o del modelo online, ¿no? Dice que antes, pues en el caso de la televisión, había un universo de pasividad espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente prácticamente utilizando esta cosa de la pantalla se apantallaba, ¿no? Decía, ¡wow! El señor jubilado se sentaba a ver la televisión en el resto del día y de repente a través de los documentales conocía África, lugar donde nunca iba a ir, ¿no? Pero siempre ha sido la pantalla un lugar de conocimiento, dice Lipovetsky. Nos guste o no, siempre ha sido un lugar de conocimiento. Conocimiento de las noticias, conocimiento de otros lugares, conocimiento de puntos de vista, pero siempre ha sido un lugar de conocimiento. En ese sentido, Lipovetsky defiende las pantallas, ¿no? Bueno, este universo de pasividad espectacular hoy está confrontado con mundos, es decir, hay una fragmentación, ¿sí? Y como hay tanta oferta, como hay tantos canales, como hay tantas personas expresándose, como hay tantos emisores, pues la gente, el problema ya no es que le cambie, el problema es que está buscando y está comparando la información. A veces lleva más tiempo en comparar la información que en consumirla. Por ejemplo, una gente que está con sus familiares viendo Netflix, ¿cuánto se llevan buscando la película? Comparándolas. A ver, vamos a ver esta. No, esta es que no sé qué, es que vamos a ver el tráiler. En esta se ve que está mal, ¿no? Se ve que ese actor no me gusta. Y empiezan. A veces duran más buscando la película que lo que dura la película, porque hay una barbaridad de cosas que se tienen que tomar en cuenta para sentarse a ver la película. En los años 70 la gente hacía cola por ver una determinada película que ni siquiera conocía, ¿no? Para situar la diferencia, ¿no?
Las pantallas en la televisión eran homogeneizadoras y masificadoras. ¿Masificadoras de qué? Del gusto. Todos querían vestir iguales, como James Dean, ¿sí? Lo vemos en la película de Vaselina, ¿no? Todos quieren vestir como James Dean, ¿no? Una influencia directa del cine, ¿sí? Masificadora, todos hablan de lo mismo, hay una especie de cultura de masas, ya esto lo había perfilado Humberto Eco, ¿no? Esta cultura de masas nos ayuda a entender el mundo a través de las noticias, a través de los programas, de las series, ¿no? Y todos hablan más o menos de los mismos temas. En el caso del mundo online, pues el internauta, ¿sí? Ya no tiene una única visión de lo que son las cosas, busca información, encuentra ciertos canales, él elige a quién seguir, él se hace su propia burbuja, ¿no? Y entonces se hace activista, pero no una activista como en los años 60, como en los años 70, que salía a romper el mundo, ¿no? A romper las convenciones y demás. Se hace un activista de teclado, donde hace una serie de peticiones a través de Change.org y pues a través de eso pues, piensa que va a cambiar el mundo a través de los mensajes de las redes sociales y demás, ¿no? Más que el involucramiento que había, por ejemplo, en los años 60 de tener un papel, digamos, de presencia en el mundo real, vamos a llamarle así, ¿no? El mundo de la televisión, pues, manejaba un discurso conservador, incluso, bueno, en las tiras cómicas y demás, pues, no se metían en muchos temas políticos, ni se hablaba de corrupción, ni mucho menos, ¿no? En el mundo online, bueno, pues, en el mundo online todos quieren ser revolucionarios y todos quieren ser de ruptura, ¿no? Y van a ver lo que yo les voy a presentar de contenido la siguiente semana, y esto ha llegado a niveles insospechados, ¿no? Porque con tal de tener audiencia, pues los youtubers y los influencers han llegado a aspectos verdaderamente mórbidos, ¿sí? De mostrar cosas que son totalmente fuera de la lógica, ¿no? Incluso suicidios online en directo, que, bueno, pues eso ya, más que de ruptura, muestra también lo enfermos que estamos finalmente en esta época, ¿no? Todos en la televisión, todos querían ser entretenidos, todos querían que los divirtieran. Yo prendo la televisión ¿para qué? Para no pensar, para estar tranquilo, para disfrutar. Y se acabó, ¿no? Quiero que las historias vengan a mí, ¿ok? En el mundo online, bueno, pues se revirtió esta situación. No es que yo ya quiera que me entretengan, sino yo quiero ser actor, yo soy el protagonista de mi propia película. O sea, el modelo de cine lo he interiorizado. Y como estrella mi propia película, mi audiencia es el mundo entero. Entonces yo quiero vender mis propios productos, pero aparte quiero tener mis seguidores, quiero tener mis fans, quiero tener gente que me siga como si yo fuera una estrella de cine y que de alguna manera ratifique lo que yo hago y me diga que estoy muy bien, ¿no? Ajá. Entonces, mientras en la televisión todos querían consumir lo que aparecía en los medios, o sea, yo quiero tener esa televisión, yo quiero tener ese carro, lo que me anunciaba en la televisión, la última lavadora que aparece ahí, la tostadora, pues yo la quiero. En el caso del mundo online, bueno, ya no es nada más yo quiero las cosas, sino quiero incluso que tú te des cuenta que lo que yo estoy produciendo, mi producto artesanal, te lo puedo vender además, ¿no? ¿Sí? Bien, hay una fragmentación entonces de lo visto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este mundo de las pantallas ha fragmentado toda la exploración del universo. Todos tienen un punto de vista. Todos pueden expresar un punto de vista. Ya no buscamos tanto las coincidencias, sino lo original de nuestros puntos de vista, ¿no? La televisión y la cámara portátil pues lleva al cine a donde el cine no había podido llegar, ¿no? Y la pantalla siempre, aquí tengo que corregir esta lámina, siempre ofrece al espectador algo de conocimiento. Entonces, algunas de las cosas que dice Lipovetsky, ¿no? Finalmente, bueno, pues con la televisión, con la multiplicación de la televisión, también llega la competencia con otras cadenas televisivas, con las noticias, con otros puntos de vista, y empieza todo esto, ¿no?
a generar una mayor participación crítica por parte de la audiencia, ¿no? Hace posible la comparación y con la comparación viene, pues obviamente, la revaloración, el cuestionamiento acerca de muchas cosas, ¿no? Empezamos a comparar y eso que hacemos con la televisión de comparar canales, pues empezamos a comparar candidatos, empezamos a comparar productos, empezamos a comparar modos de vida, empezamos a comparar nuestras casas, empezamos a comparar nuestros vehículos, nuestras novias, empezamos a comparar nuestros modelos estéticos, empezamos a comparar varias cosas y con ello, pues, todo el universo empieza a ser comparable, ¿no? Todo el universo empieza a ser motivo de análisis de información, ¿sí? En la televisión, en los años 90, busca llegar a los 1000 canales, decían, 1000 canales bajo demanda, ¿no? Esta situación hace que las cosas que nosotros pensábamos de alguna manera estables, sólidas, pues también se empiecen a ver desde maneras distintas. Los rituales familiares se van modificando. Oye, ¿y quién te dijo que la Navidad se debe celebrar solamente así? ¿Y por qué no celebramos Semana Santa de este otro modo? ¿Y por qué no, a la hora de la comida, cada quien usa su celular? ¿Y por qué no nos tomamos foto de cómo estamos todos viendo nuestro celular en Navidad? ¿No? Es decir, se va fragmentando incluso también todas estas cosas, ¿no? Ya no se trata de convivir en la familia. Antes, pues, era una situación especial ver a los primos, convivir con ellos, jugar con ellos, los juegos de mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Las tertulias, el café con los amigos, uno iba al café, para convivir. Ahora ya no es convivir, ahora es compartir. Y en un tercer momento ya ni siquiera es compartir, es mostrar y ostentar. Mira dónde fui, mira lo que yo hice, mira dónde estoy, ¿no? En un afán de espectacularidad, que yo soy la estrella de mi propia película, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se comparte en lugar de convivir y un joven sin celular actualmente se pregunta si verdaderamente existe en este mundo, ¿no? Lo peor que le puedes hacer a un joven es castigarle el celular porque entonces todo el mundo reside en ese aparato, en ese dispositivo, y ese dispositivo pues es el que lo conecta con el mundo, con el conocimiento, con sus amigos, con su forma de socializar, con su forma de obtener gratificación, juego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quitarle el celular es casi despojarlo de su identidad humana, ¿no? En este sentido, decimos que la pantalla hizo posible también la desincronización de los comportamientos. Bueno, oye, pues es que ahora ya se puede observar en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa, ¿sí? Ya entonces, pues no importa que no estés tú fulanito en la boda de no sé quién, vas a ver el video, pero ahora te pueden decir, ¿sabes qué? Te transmito el video. Y si no lo puedes ver ahorita, pues te lo dejo ahí en el YouTube para que lo veas cuando quieras la boda de tu hermano, que no pudiste estar acá, ¿no? Entonces, también la experiencia se empieza a fragmentar, ya no nada más es en vivo, sino lo que podemos ver repetido una y otra vez o cómo podemos cambiar el orden, ¿no? Y por último, bueno, pues en esta multiplicación de vistas, en esta comparación, pues también se hace muy importante a través de la comparación la valoración y la gratificación. Es decir, hay una necesidad de que si yo quiero ser en la estrella, pues quiero tener reconocimiento, quiero reivindicar mi autonomía, quiero que me des un like para que yo pueda vivir tranquilo. Porque si no, pues de nada sirve que yo esté mostrando todo esto para ti, ¿no? Para mi audiencia, para mis seguidores, y que finalmente ni siquiera tenga eso. Como contraparte, dice Lipovetsky, tenemos el incremento de la sensualización de lo real, de lo llamado vivo, la sensualización del placer, ¿no? A través de la individualización. Y entonces, pues, cada vez hay un mayor turismo, hay más exposiciones, hay más estilización del diseño interior y hay un renacimiento de todas las situaciones que tienen que ver con el lujo. El lujo está de moda, ¿sí? Hay una tendencia a tener esa exclusividad de ciertas cosas, ¿no?
para no ser de aquellos que consumen en las redes, de aquellos que compran en línea ciertas cosas, sino que sea pues único, ¿no? Lujoso. Es lo que dice Lipovetsky, ¿no? Mientras los museos meten más pantallas en las exposiciones, ¿no? Y en cosas por el estilo, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ubicar nuevamente la importancia de lo presencial como si fuera una cuestión de lujo. Por ahí dicen que podríamos regresar al, a la época medieval en la cual, bueno, pues solamente la gente pudiente tenía profesores que les daban clase, tutores que iban presencialmente a enseñarles a tocar el piano, el violín, a corregir la escritura, a estar las institutrices, por ejemplo, de manera presencial con las personas que tienen muchísimo dinero. Bueno, pues dicen que podemos llegar a ese modelo porque a través de la situación de la pandemia, donde la pantalla ha generalizado el uso del Zoom, el uso del Meet, el uso del Teams para la educación, puede ser que haya una tendencia en la que cada vez haya más cursos asíncronos que tú puedas consultar en línea, incluso en las universidades, y que solamente las personas que tengan muchísimo dinero podrán pagar a un profesor que les hable, como el día de hoy me refiero a ustedes del otro lado de la pantalla, pero de manera presencial. Con esto, pues cerramos este tema. Hay muchas cosas que creo que podemos reflexionar acerca de ello y los invito a que permanezcan en la siguiente ocasión. Hasta entonces.